Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado flotando en el aire y que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Vamos a sumergirnos en el mundo del corazón y las relaciones de una de las parejas que más ha dado de qué hablar en el panorama turco e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Está Can Yaman pensando en Demet Özdemir? ¿Hay un resquicio de esperanza para un reencuentro, quizás una reconciliación, o simplemente son los ecos de un pasado que no termina de apagarse? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las señales, los rumores y por supuesto, nuestras propias teorías. Y antes de empezar a cavar profundo, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de abajo. No se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Todos recordamos la química explosiva que irradiaban Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus. Ese romance en pantalla se traspasó, o al menos eso parecía, a la vida real, y nos regalaron momentos que se quedaron grabados en nuestra memoria. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, esa conexión que trascendía las cámaras, inolvidable. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero se vino abajo de emoción. Celebrábamos, compartíamos noticias y soñábamos con que esta pareja de ensueño durara para siempre. Sin embargo, como muchas historias de amor apasionadas, la suya tuvo un final. Un final que dejó a muchos con el corazón roto y con la pregunta persistente ¿qué pasó realmente? Y aquí es donde entra la intriga de hoy. A pesar de que sus caminos se separaron hace tiempo, y ambos han estado enfocados en sus carreras individuales y, aparentemente, en nuevas relaciones, los rumores y las especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir no cesan. Los fans siempre atentos buscan señales, interpretan cada gesto, cada me gusta en redes sociales, cada comentario como posibles indicios de que quizás el fuego no se ha extinguido por completo. Y la pregunta del millón es, ¿está Can Yaman pensando en Demet Özdemir ahora? ¿Qué podría estar pasando por su mente? Vamos a empezar por analizar las posibles pistas. Una de las cosas que más revuelo causa son las publicaciones en redes sociales. ¿Ha habido algún me gusta sospechoso por parte de Can a alguna foto antigua de Demet? ¿Ha comentado algo que pueda interpretarse como una referencia velada? A veces un simple emoji, una canción compartida, o incluso el silencio estratégico pueden decir mucho. Y créanme, los fans son detectives profesionales cuando se trata de sus parejas favoritas. Cada pequeño detalle es escrutado y analizado. Por ejemplo, si Can comparte una foto en un lugar que solía visitar con Demet, o si escucha una canción que en su momento fue su canción, inmediatamente las alarmas se encienden y las teorías vuelan. Además de las redes sociales, están las declaraciones públicas. Aunque ambos han sido bastante reservados sobre su vida personal después de la ruptura, a veces, en entrevistas, se les ha preguntado sobre su tiempo juntos. Las respuestas de Can en particular suelen ser un poco ambiguas, dejando esa puerta abierta a la interpretación. Podría decir algo como fue un tiempo muy bonito, o le tengo mucho cariño, lo cual, si bien son palabras amables, para el oído atento de un fan, pueden sonar a mucho más. Podrían sugerir un reconocimiento de la importancia de esa relación y de la persona que fue Demet en su vida. Y no olvidemos que aunque hayan terminado, las personas que han marcado nuestra vida, a menudo dejan una huella imborrable. Es natural que en ciertos momentos uno piense en ellas, en los buenos recuerdos, en lo que se vivió. Ahora hablemos de la parte más emocional. El amor, por mucho que intente controlarlo, a veces resurge o deja ecos profundos. Es posible que Can, en momentos de reflexión, en la tranquilidad de su hogar, lejos del bullicio de las cámaras y de las exigencias de su carrera, tenga pensamientos sobre Demet. Quizás recuerde los inicios de su relación, la pasión que compartieron, la conexión que los unía. Es humano. Y si a eso le sumamos la etapa en la que se encuentra, quizás buscando estabilidad o replanteándose ciertos aspectos de su vida personal, es muy plausible que figuren en su mente personas importantes del pasado. También es importante considerar la naturaleza de las rupturas en el mundo del espectáculo. Las relaciones públicas a menudo están sometidas a una presión externa inmensa. Las expectativas de los fans, la atención de los medios, todo puede desgastar incluso la relación más fuerte. Quizás la ruptura no fue por falta de amor, sino por las circunstancias.
Y si ese es el caso, es muy probable que Khan en algún momento se pregunte si las cosas podrían haber sido diferentes o si las circunstancias hubieran sido otras. Y no podemos ignorar el factor nostalgia. Cuando vemos retrospectivamente momentos felices de nuestra vida, a menudo idealizamos esas experiencias. El tiempo tiene esa cualidad de embellecer los recuerdos, de suavizar las asperezas y de resaltar lo positivo. Es posible que Khan esté experimentando una especie de nostalgia por el tiempo que pasó con Demet, por la energía y la felicidad que compartieron. Y esa nostalgia, si no se maneja adecuadamente, puede dar lugar a la idea de qué pasaría si. Por otro lado, está la posibilidad de que estos rumores sean, en gran medida, alimentados por los fans. La base de seguidores de Erkencicus sigue siendo muy fuerte y muchos de ellos anhelan ver a Khan y Demet juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Esta esperanza colectiva puede hacer que se interpreten señales que en realidad no existen o son meras coincidencias. Es el poder de la comunidad de fans, que crea su propia narrativa. Analicemos un poco más a fondo la perspectiva de Khan. Él es un actor con una carrera en ascenso que ha trabajado en proyectos internacionales y que, sin duda, está enfocado en su desarrollo profesional. Sin embargo, eso no significa que su vida personal esté completamente desligada de sus emociones y recuerdos. La fama y el éxito pueden ser gratificantes, pero también pueden traer consigo soledad o la necesidad de tener un apoyo emocional sólido. En esos momentos es natural recurrir a los recuerdos de personas que nos brindaron ese apoyo en el pasado, o que compartieron etapas importantes de nuestra vida. Piensen en esto, cuando uno está en un momento de introspección, o quizás atravesando un desafío personal, los pensamientos a menudo vuelan hacia las personas que han sido significativas. Y para Khan, Demet lo fue. Fue una compañera de trabajo excepcional, con quien tuvo una química innegable, y con quien compartió una relación que cautivó al mundo. Es muy probable que en ciertos momentos la imagen de Demet, los recuerdos de su tiempo juntos, aparezcan en su mente. No tiene por qué ser un deseo de reconciliación activa, sino más bien un reconocimiento de la importancia de esa etapa y de la persona que Demet fue. Ahora, seamos realistas. ¿Significa esto que está planeando llamarla y pedirle una segunda oportunidad? No necesariamente. El mundo de las relaciones es complejo y a menudo, incluso si hay sentimientos o recuerdos, las circunstancias y las decisiones de vida de cada uno pueden llevarlos por caminos distintos. Lo que sí es seguro es que, dada la intensidad de la conexión que tuvieron y el impacto que tuvieron en sus seguidores, es casi inevitable que haya algún tipo de recuerdo o pensamiento residual. ¿Podría ser que Khan esté pensando en Demet porque simplemente la echa de menos como amiga? ¿O como compañera de profesión? Es posible. A veces las relaciones cambian, pero el aprecio y el respeto permanecen. Y si han tenido la oportunidad de mantener algún tipo de contacto amistoso, aunque sea mínimo, es natural que surjan conversaciones o recuerdos. Otra teoría que circula es que quizás haya alguna pista en algún proyecto futuro. ¿Podrían volver a trabajar juntos? Si bien hasta ahora no hay nada oficial, la posibilidad siempre está ahí. El mundo de las series y las películas turcas a menudo tiende a traer de vuelta parejas populares para nuevos proyectos, sabiendo el éxito que pueden generar. Si esa posibilidad se materializara, sin duda, Khan tendría que pensar en Demet, en cómo sería volver a compartir set con ella, en la energía que solían irradiar juntos. La clave aquí es la sutileza. A menudo los indicios más intrigantes no son declaraciones directas, sino pequeñas señales que combinadas pintan un cuadro. El hecho de que los fans sigan buscando y debatiendo sobre esta posibilidad nos dice mucho sobre el impacto duradero de su relación y de su química. Nos recuerda que a pesar de que las cosas cambien, algunas conexiones dejan una marca profunda. Podríamos también considerar la evolución personal de ambos. Con el paso del tiempo las personas cambian, maduran y reevalúan sus prioridades. Es posible que Khan, ahora, vea su relación pasada con Demet desde una perspectiva diferente. Quizás comprenda mejor ciertos aspectos, o tenga un aprecio renovado por lo que vivieron. Y esa comprensión, esa madurez, puede llevar a pensamientos reflexivos. Así que, en resumen, ¿está Khan Yaman pensando en Demet Özdemir? La respuesta más honesta es que muy probablemente sí. Pensar en personas importantes de nuestro pasado es parte de la experiencia humana. Y dada la magnitud de la relación que compartieron, la intensidad de su conexión,
y el impacto que tuvieron en el público, es casi seguro que The Method de Mir ocupe un lugar en los recuerdos y, quizás, en los pensamientos de Kanyaman en ciertos momentos. Ya sea por nostalgia, por admiración, por el recuerdo de una etapa feliz, o incluso por la posibilidad de un futuro encuentro profesional, es innegable que hay una conexión que, aunque ya no sea romántica, sigue resonando. El misterio y la intriga que rodean a las celebridades siempre nos atraen, y la posibilidad de un reencuentro, o simplemente el pensamiento de que una expareja sigue presente en la mente de uno, alimenta nuestra fascinación. Y creo que eso es lo que hace que temas como este sean tan interesantes para todos nosotros. Ha sido un viaje fascinante desgranar estas posibilidades y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kanyaman piensa en The Method de Mir? ¿Han notado alguna señal que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.